Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC, OCRA, presenta Duralex, Setlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. Pues amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a este programa Duralex. Gracias por permanecer con nosotros durante todo este tiempo, vamos por el 15º año de transmisión. Gracias a OCRA que nos permite llegar hasta sus hogares cada fin de semana. Esperemos que este 2015 sea de parabienes para ustedes, para su familia, que tengamos un Estado fortalecido y una nación pujante que nos siga dando la oportunidad en comunidad de vivir como todos lo anhelamos. El día de hoy tenemos un tema importante y trascendente para nuestro Estado y para la nación, el empleo. Y tenemos el gusto de contar con la presencia de mi querido amigo don José de Jesús Pérez, secretario del Trabajo en la administración actual, y con quien vamos a platicar de este trascendente importante tema y de algunos otros que espero sean de su interés. Platicábamos hace unos días en relación a este cambio que se viene generando en relación precisamente a la movilidad, en relación a la fuente de trabajo, al empleo, a lo que fomenta realmente el impulso de un país, de un Estado, y que cifra obviamente las esperanzas de las familias en una mejor condición de vida. Primeramente, buenas noches a todos. Es un placer y un privilegio volver a estar aquí contigo después de casi un año. Casi un año ya. Que fue la última vez que participamos en una reunión como esta. Mira, yo creo que tú lo apuntas bien porque es un asunto de macroeconomía que sin duda Morelos no es una isla y lo que ocurra a nivel nacional nos va a repercutir. Por supuesto. Tan es así que la crisis energética mundial de la que tú haces mención, pues le está pegando de frente a nuestro país, en donde el año pasado se aprobó una reforma constitucional en materia energética y que hoy, pues todavía sin una implementación, ya nos está golpeando. Esto, sin duda, en una baja de petróleo en donde llegamos a rebasar los $100 barril y hoy andamos alrededor de 40, sin duda va a influir de manera determinante. Hoy mismo se acaba de anunciar, bueno, ayer se anunció y hoy aparece, las declaraciones del secretario de Hacienda en el sentido de que va a haber recortes presupuestales. Y los recortes presupuestales federales de alguna manera impactan a los estados de la República. Por supuesto. En eso tenemos que estar muy claros. Y preparados. Bueno, preparados creo que desde el año pasado la Secretaría del Trabajo a nivel federal ha tenido a bien ir tomando una serie de prevenciones que hoy sin duda nos van a ayudar de manera sustantiva. Te menciono, por ejemplo, firmamos el año pasado el gobernador, servidor, un acuerdo con el presidente de la República y con los gobernadores de todo el país en una lucha frontal contra la informalidad en el empleo. Esto, como tú bien sabes, acaba de estar aquí el martes Miguel Ángel Gurría, Sí. el presidente de la OCDE, y nos compartía una serie de reflexiones sobre este tema que paradójicamente, sin haber tenido un crecimiento económico importante, sí hubo un repunte interesante en materia de empleo. Y efectivamente esto se refleja porque en el mes de octubre se tuvo el mes históricamente con mayores afiliaciones permanentes al IMSS. Ese es un buen indicador.
Histórico en muchos años, decía. Histórico en muchos años, por o sea, no en supuesto. esta administración. No, Muchísimos histórico en muchos años. años. A eso me refiero. Sí. Digo, paradójicamente con un crecimiento económico muy magro. Sí. Y todo esto viene formando parte de una estrategia donde nacionalmente traíamos hasta el año pasado alrededor de 29 millones de trabajadores en la informalidad. En el Estado, bueno, traemos nuestra aportación, que son más de 500,000. Entonces ahí hay mucho trabajo por hacer, porque son de alguna manera trabajadores que ya tienen un empleo, Sí. pero que los empleadores, por las razones que tú quieras, no les cumplen con todos sus derechos legales. Ni los mismos empleadores cumplen con ello. Ni ¿no? los mismos empleadores Fiscalmente cumplen con hablando ellos. y demás cuestiones, ¿no? Correcto. Entonces, en ese tema yo creo que vamos a seguir avanzando. Te informo, te doy la premisa, el próximo miércoles 14, habrá una reunión en la Ciudad de México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde la Secretaría del Trabajo Federal habrá de establecer los lineamientos de la política laboral para el año 15. Y yo acabo de recibir invitación, solamente están invitando a 5 secretarios de estados a participar en esta reunión y tengo... Tú eres uno de ellos. Tengo el grato placer de haber sido invitado Muy bien. por parte del secretario Navarrete Prida a participar en esta reunión, que yo creo que sin duda habrá de delinear ya con todos estos acontecimientos más madurados, pues una política que nos permita enfrentar esta problemática que sobre todo se refleja en golpe al empleo. Y como todos los inicios de año, tenemos un magro incremento a los salarios mínimos me refiero. Claro. Una problemática que seguramente se va a hacer extensiva a las revisiones contractuales, porque si bien es cierto, el secretario de Hacienda anuncia que habrá recortes al gasto administrativo de la administración. De la administración, lo que también es cierto es que de alguna manera esto va a impactar en toda la economía en su conjunto. Por supuesto. De ahí que Porque viene prevemos... recorte de personal, ¿no? Como lo hemos tenido aquí en el Estado. Pues puede ser una forma, puede ser una fórmula, aunque yo tengo mucha confianza en que, como tú sabes, ha habido una iniciativa del jefe de gobierno del Distrito Federal para empujar los salarios mínimos y alcanzar por lo menos lo que Coneval ha establecido como un verdadero mínimo para el bienestar de una familia, que son los 82 pesos, que en el DF ya de alguna manera se están aplicando. En Cámara de Diputados Federal ya se aprobó una parte fundamental para hacer realidad esto, que es la desvinculación o la como están indexados los salarios mínimos a lo que son multas, infracciones y demás, pues esto sí podría provocar de alguna manera un proceso inflacionario. Pero si se aísla el salario mínimo y ya no es el referente, sino se establece otra medida que sancione multas, infracciones y demás, esto nos va a ayudar mucho. Se atoró en el Senado de la República, donde se supone que iba a salir, pero yo entiendo que fue más por razones políticas, porque se atoró también la reforma política del Distrito Federal, no salió, porque tampoco salió la nueva fiscalía que el gobierno federal pretende establecer,
Entonces, andamos igual como en el que Estado, sí, nosotros incluso ya mandamos al Congreso, Sí, a lo que me refiero es que la se entrampó. iniciativa, No ¿no? sé si sea por cuestiones de orden político, de orden electoral, que de una Pues yo otra creo manera ha venido que entrampando esa situación en varios de los estados de la República, ese tipo de iniciativas de reforma. sí, y de prosperar Ujú. en el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca en febrero, yo no tengo dudas de que será aprobada y en ese momento, quizá para marzo, abril, Ujú. estaremos entrando a una nueva revisión del tema de los salarios mínimos. Ojalá. Que eso de alguna manera nos ayuda a hacer crecer el mercado interno, porque el problema es que necesitamos revertir Generar. este círculo vicioso donde como la población no tiene capacidad de compra, Así es. pues las empresas no producen porque lo que van a producir no lo van a vender, lo van a almacenar. Claro. Si revertimos esto y se hace lo que en los países industrializados, que no dejan caer su mercado interno, como acaba de ocurrir en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, que han fijado salarios mínimos. A mí me sorprendió mucho el informe, porque Estados Unidos tiene otra estructura y cada estado de la Unión Americana fija sus salarios. Y entonces en la parte esta de Seattle, de Washington, en la parte pegada a Canadá, se acaba de fijar un salario mínimo de $15 la hora. Entonces, pues eso evidentemente es muy alentador porque mantiene un mercado interno con poder adquisitivo que hace que las empresas estén funcionando a su capacidad, Sí, pero no haya despidos, no haya recortes y puedan vender sus productos. Hablamos de Seattle, que es uno de los estados de Estados Unidos más productivos, con mayor auge, como industrializado, y que bueno, finalmente en México nos hace falta mucho entrar a ese esquema, ¿no? Pero ese es el tema del que necesitamos aprender. Como referente, claro. Necesitamos ver qué está pasando, ¿no? ¿Cómo sí se puede? Alemania, que acaba de fijar salario mínimo por primera vez en su historia, porque no pretenden que su mercado interno se les caiga. Por supuesto. Entonces, es algo que en este país no se ha cuidado, porque aquí los salarios han servido de ancla para cuestiones macroeconómicas como tipo de cambio, que aquí ya se nos disparó, ¿no? Se nos fue al cielo, Sí, ya se nos fue. Inflación, que ya reconoce el día de ayer el propio presidente del Banco de México, que la inflación fue del 4.8. No fue nada más una gripita. Fue del 4.8. Bueno, eso es lo que se reconoce oficialmente. Yo creo que con todos los incrementos que durante el año tuvimos a la gasolina y a la electricidad y al gas, yo creo que la inflación fue de mucho más. Sí, pues Sin nada embargo, más el alza en enero de la gasolina, que fue el gasolinazo del año. Nada más. ¿No? Que dicen que ya no va a haber. Ojalá. Y de verdad ya no haya. Y ojalá si suban los salarios, no incrementen los impuestos, no incrementen los insumos, y de ahí podemos estar hablando de El otra cosa. compromiso, por lo menos del gobierno federal, es ese. Y bueno, todo eso viene y nos impacta en nuestro estado de Morelos. Claro. ¿Por qué? Pues porque no somos una isla y porque todo eso al final del día nos va a repercutir. Somos una república. Yo espero que las cosas en el estado se mantengan en tranquilidad laboral como ha ocurrido los últimos años. Y que es histórico también, no ha habido huelgas en los últimos años. No. Se ha mantenido, bueno, tu expertise sindical ha ayudado mucho a contener ese tipo de situaciones, ¿no? Es algo que hemos estado trabajando mucho con las organizaciones sindicales y con las organizaciones empresariales. Hemos platicado mucho con las gentes del Consejo Coordinador Empresarial, de Coparmex, de Canacintra. Y hoy tenemos un secretario egresado de sus filas. Hoy tenemos un secretario que viene de ahí. Y por otro lado, pues con las organizaciones sindicales hemos estado trabajando también, pues conocemos de muchos años a la dirigencia sindical en el estado y a mucha de la dirigencia sindical nacional. Y entonces hemos mantenido el estado en calma y
las inversiones que el gobierno estatal ha gestionado, por ejemplo, pasa desapercibido, pero la autopista siglo XXI, que ya está en construcción, fue un proyecto que se quedó parado 22 años. Es correcto. Sin embargo, ya se reactivó. Y una cadena importantísima de comunicación. Está ya desatorado el problema que había evitado la construcción de la Pera Cuautla. Un tramito de 5 o 7 kilómetros. ¿No? Sí, 7 kilómetros de conflicto, pero ya está la vía de la solución. Ya cambiaron, incluso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya cambió al concesionario, ya se la dio a otro, porque el anterior no funcionó. Los chinos con el ferrocarril. No, pero yo creo que aquí se justifica porque se había comprometido que en octubre del año pasado se entregaría esa obra, y eso no ha ocurrido. Como el distribuidor de Palmira, que tenemos 6 años con el chistecito ahí. El problema ahí, y que parece que no quedó bien. No quedó bien, aparte de todo. Aparte de todo. Entonces, bueno, pero todo ese tipo de inversiones van a darnos una importante conectividad con otras entidades, y lo que está pronosticado para la región oriente del estado es un detonador económico. Esperemos que las empresas se motiven a venir al estado, porque además este año estaremos trabajando en la recuperación del ferrocarril, con un puerto seco que permita a los lugares cercanos a Morelos, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, el propio Estado de México, no sé, venir a embarcar aquí sus productos, porque va a llegar a 5 ciudades norteamericanas este tren. Entonces, son obras de infraestructura. Partiendo de la vía partiendo de Cuautla. Sí. Bueno, quiero con ello decirte que sin duda hoy vemos, pese a todos los pesares, hoy vemos, por ejemplo, que a lo que estábamos acostumbrados de fines de semana, de mucha gente que venía del Distrito Federal a pasar su fin de semana, hoy están regresando. Entonces es otro buen indicador. Sí, lo percibimos en el tráfico de cada fin de semana. Bueno, de hecho, ya todas las semanas es una locura, pero los fines de semana es imposible ya transitar en ningún lado. Sin duda, la próxima semana estaremos firmando el contrato para el paso express por Cuernavaca. No, se había hablado de un segundo piso originalmente. Ya no va a ser así. Ya lo que va a ocurrir es que se va a ampliar otros 4 carriles, 2 de cada lado. Y los carriles del centro tendrán un paso directo. Vía directa. Sí, pues la gente que va hacia el sur del estado, o Acapulco, lo que tú quieras, no tiene necesariamente. Si se te olvidó algo, llegas a Acapulco y te regresas. Y los dos carriles que se van a construir de cada lado, van a servir para el tránsito local. Muy bien. Entonces, esta ampliación la vamos a arrancar este año. Okay. Y estaremos firmando el contrato sin duda la próxima semana. Entonces ya está adjudicada la obra. ¿Y ya está planificado? Sí. Porque ¿cómo lo vamos a hacer con el distribuidor? ¿Dónde vas a meter los otros 2 carriles ahí arriba? Bueno, eso ya es parte de los especialistas. Vamos a tener que tirar el distribuidor y volver a hacerlo, porque eso no va a operar. Pero que lo hagan bien. Sí, por supuesto, ¿no? Pero eso corresponde ya se verá cómo se resuelve, a SCT y a Caminos y Puentes. ¿Y eso vendrá desde dónde? Eso va a partir desde la entrada de Cuernavaca. El libramiento, pues, propiamente el libramiento. Todo lo que es el libramiento, todo efectivamente. Okay. ¿Y ya está? Ya está el trazo. ¿Hasta dónde? Está. ¿Del libramiento hasta dónde desembocaría? Hasta los 4 carriles. ¿Al Puyaca? A Temisco. ¿A Temisco? A Temisco. Okay. A Temisco. Desahogar pues el cuello de botella que hicimos de lo que era un libramiento, y es un embotellamiento. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, eso nos va a ayudar también en esta parte, ¿no? Y va a ser mucho más rápido que un segundo piso. Viene también una reestructuración en todo el transporte público, porque
pues ya la gente está cansada de pagar tarifas altas en relación con el salario. De primer servicio y no tener Y un buenas servicio soluciones. pésimo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay muchas resistencias por varias razones, pero eso va a ocurrir. Pero habrá que apoyar, ¿no? De una otra manera también. Como dices tú, también sentarse, platicar, consensuarlo. Estaremos pronto, en este mismo mes, Ujú. estaremos ya con toda la remodelación del centro histórico de Cuernavaca. Se estarán generando ahí posibilidades de hacer vías peatonales. Ujú. Estamos platicando ya, hemos tenido ya algunas reuniones con el comercio establecido en el centro histórico. Alguna afectación por ahí, ¿no? Hemos platicado ya con algunos de los dirigentes de los ambulantes, Ujú. porque no se trata de dañar a nadie, se trata de reordenar el centro histórico y de darle una nueva fisonomía al centro de Cuernavaca, que bueno, pues ya se convirtió ahí en un mercado sobre ruedas mal hecho y mal planeado, ¿no? Sí, ya el Zócalo es un tianguis, ¿no? Ya es un tianguis. La Plaza Sí. Zapata, como Sí, le llamen sí, ahora. sí. Entonces, bueno, te comento porque todas estas inversiones de alguna manera nos van a permitir Generar. que el empleo se genere. Ujú. Por eso te platico una serie de proyectos que el gobernador ha venido empujando de manera muy entusiasta y con el apoyo y el convencimiento primero de nosotros, y luego lo más importante es que todo lo estamos haciendo en coordinación con la sociedad. No estamos imponiendo nada. Socializar primero. Estamos convenciendo de la importancia que todo esto va a tener para todos. Se trata de que todo el mundo gane. Claro, ganar. Por otro lado, en el Estado también, bueno, finalmente, como comentábamos hace un momento, se ha podido contener esta circunstancia de inconformidad en relación a los sindicatos, a las revisiones contractuales que, como bien dices, hoy y el mes entrante son primordiales y determinantes para que pues la economía siga fluyendo de alguna manera sin conflictos laborales, que esas revisiones contractuales, el magisterio, que son algunos de los que principalmente pelean estas, ¿cómo le llaman ellos?, triunfos electorales o derechos electorales adquiridos, muchos de los sectores, ¿no? Principalmente la industria también, que tenemos ya afortunadamente sentada de hace muchos años, una industria que pues ha venido paulatinamente mejorando, y a través precisamente de la labor de la Secretaría, pues se viene procurando el evitar este tipo de conflictos. Y en el Estado, uno de los principales problemas que tuvimos durante muchísimos años fue precisamente el rezago laboral, que esto en cuestión de juicios laborales, la no conciliación, la demanda indebida de supuestos trabajadores fantasmas a empresas, que vienen generando la inhibitoria también en su momento de la inversión en el Estado, el que detonara de alguna u otra manera la confianza en el inversor, en el industrial, el no tener la certeza jurídica de cómo poder resolver los conflictos, y que de una otra manera generaba precisamente pues la huida de muchos capitales, ¿no? Mira, sin ninguna duda, uno de los grandes temas ha sido precisamente el ámbito laboral individual. Acabamos de corregir algo que hace 2 años parecía que era lo más adecuado. Hace 2 años implementamos una estructura en las juntas especiales para que los asuntos laborales individuales se fueran distribuyendo a las juntas por materia. Sin embargo, vimos que, por ejemplo, la industria de la construcción, la de los trabajadores domésticos, por cierto, y muy golpeado siempre, y la de la seguridad privada, han sido muy constantes las demandas. Entonces, ahora lo que hicimos ya es abrir un nuevo sistema para que por turno pueda llegar a cada junta y balancear y dar un trabajo más eficiente. Traemos ahorita 17 abogados en capacitación para conciliación, pues estamos convencidos de que ese va a ser el camino, la conciliación. Y finalmente
y ya tengo aprobado y espero que podamos tener implementado pronto un sistema que ordene todo el procedimiento desde el auto de admisión hasta el laudo final. Entonces vamos a modernizar todo este aspecto en la administración de la justicia laboral. ¿Quedará para este año? Quedará para este año. Sí, bueno, pues finalmente pues a eso tienden todos los sistemas jurisdiccionales, el juicio oral penal, el mercantil, el familiar, a la conciliación. Más vale, dijeran por ahí, un mal arreglo que un buen pleito. Aquí diríamos que más vale un buen arreglo que un juicio largo o corto, pero un mejor beneficio para el justiciable, ¿no? Finalmente. Es correcto. Y que eso generará pues para el inversor una confianza en que en el Estado, en materia laboral, esa es la idea, podamos tener pues una justicia pronta, expedita, como lo establece la ley. Establece la ley. Me quedo, José de Jesús, algún mensaje para nuestros televidentes. Nos despedimos, ya se acabó el tiempo. No, pues ya, si se acabó el tiempo, pues nada Feliz más año, desearles a todos que nos vaya bien en el 15, sumar esfuerzos, agradecerte a ti la invitación y esperemos que no sea tan distante el que nos volvamos a juntar. Este programa es tuyo. Te lo aprecio muchísimo. José Jesús. Muchas gracias. A ti, feliz año. Gracias, Carlos. Amigos televidentes, pues gracias por favor su atención. Esperemos que haya sido de su interés. Hasta el próximo La Serie. Gracias de veras por aguantarnos. Vamos por el 15º año de transmisión interrumpida. Gracias a Ocra, gracias a ustedes, al canal que nos ha permitido permanecer al aire durante este tiempo. Seguimos con ustedes hasta el próximo La Serie y muy buenas noches. Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC, OCRA, presentó Duralex, Sedlex. Hasta la próxima.